amamos, Señor. Primera Reyes 17, versículo 12, se encuentra el profeta Elías con la viuda. Y entonces le dice: tan cierto como el Señor tu Dios vive, le dice la viuda. Dice: no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Tremendo. Y él le dijo: no temas, vuelve a casa y haz lo que has pensado hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Qué impresionante. ¿Sabes que estuve averiguando? Y las tinajas donde se ponía la harina en las casas, era una tinaja grande, era un recipiente grande. Era un recipiente grande y era como la alacena en la casa, porque la harina era el principal alimento que tenían. Con eso hacían un montón de cosas, hacían pan, hacían tortas, hacían un montón de cosas. Y la harina era lo principal. Y era un recipiente grande, una tinaja grande, como te decía, era la alacena. Y entonces esa mujer, o tantas otras, cuando se bajaba la cantidad de harina, iba o compraba o tenía trigo, lo machacaba otra vez, lo convertía en harina y llenaba otra vez la tinaja. Pero había un hambre tan grande, una sequía tan grande en aquel momento, que no había forma. Se acabó y se acabó, no había más, no había dónde conseguirlo, no había cómo comer, y entonces estaba en una situación desesperada. Y también averigüé que el jarro donde se ponía el aceite era un jarro pequeño. Y mientras que la harina en esta historia representa el alimento, lo que vamos a comer. Si no tengo harina, no tengo que comer. O sea, mientras la harina representa lo natural, el aceite en ese pequeño envase representa el espíritu. Representa el espíritu. Y vos tenés la historia que está cuando el profeta Eliseo va a la casa de la viuda, y lo que se multiplicó cuando hubo más vasijas vacías fue el aceite. El aceite representa a Cristo, es lo que se tiene que multiplicar. Y en esta mujer que tenía esa tinaja grande, casi vacía por completo, y un poquito de aceite en esa vasija, en ese jarro, un poquito de aceite, ni siquiera una vasija, dice que era un jarro con una manija, una taza. Eso era lo que tenía. Así estaba su vida en ese momento, espiritualmente. Tenía una vasija chiquita, su espíritu estaba chiquito, su espíritu, el aceite le faltaba fe, pero tenía un poquito. Entonces el profeta vino y le dijo: dame a mí primero. Me estás dando a mí, pero le estás dando a Dios. Estás confiando en que lo que no tenés se puede multiplicar. Porque así dice el Señor: no te va a escasear ni la harina de la tinaja grande, ni el aceite del jarro chiquito. No te va a faltar nada hasta que Dios haga llover sobre la tierra y otra vez florezca todo y tengas abundancia. No importa el tiempo que pase, no te va a faltar nada. ¿Y sabés qué pasó? Al igual que en la historia de la viuda con Eliseo, se multiplicó el aceite. Pero el aceite se multiplicó acá adentro, se multiplicó Cristo. Con esa sola palabra, mirá la carga que le soltó, fueron 2 renglones. O sea, con esa sola carga el espíritu se multiplicó en esta mujer. Y entonces tuvo fe suficiente para tomar lo poco que tenía, hacerle un pan y llevárselo al profeta. Y volver con fe a la cocina, sabiendo que el profeta había soltado una palabra de parte de Dios. Y si esta se cumplía, la harina y el aceite todavía tenían que seguir ahí. Así que cuando volvió a la cocina,
vio el aceite y la harina que se habían multiplicado. Entonces hizo otro pan y comieron ella y su hijo. Y así todos los días por meses y quizás algún año, comieron todos los días, porque cuando se multiplica Cristo, se multiplica todo. Si se multiplica el aceite en tu vida, se multiplica la harina en tu vida. Si se multiplica el aceite en tu vida, no vas a tener problemas en dar, porque vos sabés que la palabra de Dios se cumple. Y esa palabra que se cumple en nuestros corazones, hace que Cristo crezca, hace que el Espíritu Santo nos llene, hace que tengas más fe que antes. Y ahora puedas decir: Señor, no importa lo que estoy viendo a mi alrededor, lo importante es que si vos me pedís que te dé primero, te doy primero, porque después va a venir la gran bendición y cosecha que me has prometido también, y estas dos cosas se van a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te invito a que podamos tomar una excelente ofrenda para el Señor y que no tengas problema en darle a Él, porque siempre que le demos a Él, siempre se va a multiplicar después. Amén.